Martes de Conociendo Más de Contabilidad, ya tenemos aquí en el estudio al contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Pues con el gusto, Meritzi, de estar nuevamente en este martes de temas fiscales. Así es, contador, que seguramente a varios ha sacado de apuros, la verdad, con respecto a varias de las dudas que hemos resuelto en este espacio. Y, contador, el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema que suena un tanto, pues, raro, porque pocas veces escuchamos este término, que son los paraísos fiscales. Bueno, mira, Meritzi, derivado del bombazo, del cañonazo fiscal de la tarde del domingo, donde pues un grupo internacional de periodistas denominado Consorcio Internacional de Periodismo, pues saca a la luz una información, una noticia en corte fiscal trascendente por lo que se refiere a quienes podrían estar involucrados en probables delitos de defraudación fiscal, Meritzi. De evasión de impuestos. De evasión de impuestos. Y estamos hablando pues no de personas terrenales como nosotros dos. Simples mortales. Simples, ¿no? Mortales, o como Richard también, pero hablamos de peces gordos en realidad, ¿no? Se hablan de figuras importantes a nivel nacional e internacional. Por supuesto se habla de empresarios, grandes empresarios, también se habla de nombres de políticos, pero alcanza también a los artistas y hasta a los deportistas, Meritzi. Esta lista tan enorme que se publica acerca de personajes que pudieran estar cometiendo el delito de defraudación fiscal. Y para ello pues se puede considerar, en primera instancia quisiera explicar el término de paraíso fiscal, Meritzi, que precisamente se refiere a un territorio, a un país donde sus reglas, su normatividad implica una baja imposición fiscal o inclusive nula. ¿Qué quiere decir? Que si aquí en México la tasa del impuesto sobre la renta es del 30%, en algún país que se considere paraíso fiscal podría ser del 10, del 3%, del 8%, ¿no? Claro. Entonces es precisamente uno de los elementos o atributos para considerar que un país puede estar dentro de una lista de paraíso fiscal. La otra característica que tiene este tipo de países es precisamente pues que les otorgan todas las facilidades para constituir una empresa, sin tanto requisito, sin tanto aparato burocrático, pero también tendiendo, Meritzi, a ser poco transparente, hay que decirlo de esa manera. Bien. Y también guardando el secreto bancario, que el secreto bancario hay que entenderlo desde dos puntos, desde dos perspectivas. Una de ellas es precisamente que no se difunda ante los medios que no tienen un interés legítimo de conocerlo, como pueden ser las tiendas comerciales, las tiendas departamentales, en fin, para llevar a cabo una actividad comercial o mercantil, pero también por el otro lado se debe de contemplar en el sentido de que las autoridades judiciales y fiscalizadoras deben de tener acceso y deben de tener conocimiento a la información financiera de los contribuyentes. Entonces un paraíso fiscal se identifica por estas tres características: la baja o la nula imposición tributaria, es decir, mínimo pago de impuestos, la facilidad para constituirse ante una opacidad de información y el secreto bancario. Entonces esos tres elementos, Meritzi, hacen que los empresarios lleven sus utilidades o lleven sus rendimientos fuera del país de origen. Y no estamos hablando nada más de México, estamos hablando de más de 50 países que están identificados dentro de esta lista, que han estado trabajando. Por supuesto, está Estados Unidos, está España, está Alemania, está Holanda. Hay muchos países involucrados en este tema, donde precisamente
el detonante se da en el país de Panamá. Ahí es donde se lleva a cabo toda esta planeación, donde podríamos estar considerando, porque habría que realmente desahogar toda la serie de procedimientos, pero de entrada se podría estar considerando que todas estas personalidades y empresarios pues podrían estar buscando el evadir el pago de los impuestos en el país donde se obtuvo la fuente de riqueza, Meritzi. Y pareciera, contador, que este es un procedimiento similar al que se realiza en el lavado de dinero, ¿no? O sea, de que muchas personas ponen como un establecimiento para que ya el dinero que estén adquiriendo, pues prácticamente ya sea lícito. Lo que ellos hacen es llevar las ganancias que obtienen aquí en México a otro país que les brinda todos estos beneficios que usted nos estaba comentando y bueno, ya tenerlo de manera suministrada quizá, pero sin pagar lo que deben de representar ante Hacienda aquí en el país. Efectivamente, ese es el otro factor que a lo mejor en términos porcentuales es el de mayor impacto, Meritzi. Sí. Y precisamente por eso es el asunto tan delicado, ¿no? Porque dentro de las noticias que se han dado, una de ellas es el jefe del SAT, el licenciado Aristóteles Núñez. Una de sus primeras declaraciones es decir que las personas que tienen cuentas bancarias en el extranjero no necesariamente son evasores de impuestos. Y bueno, mucha gente ataca esa postura, que yo en primera instancia, así de manera tajante, yo la defiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy empresario, que estoy al corriente de mis impuestos y tengo necesidad de tener una cuenta bancaria en China, porque importo o exporto mercancía, no necesariamente quiere decir que soy evasor fiscal. Habría que llevar a cabo todo el desahogo de procedimientos para identificar que la cuenta bancaria que tengo en China está fuera de las cuentas que manejo como empresario en México, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que tener cuidado con esos aspectos, porque yo coincido de que no necesariamente son evasores fiscales todas esas personas que tienen cuentas bancarias en el extranjero, y en lo particular en esto que se ha denominado Pays per Panama o papeles de Panamá, así es como se difundió la noticia, y donde el ámbito del narcotráfico, de la delincuencia organizada, también puede caber en este nicho de manera muy importante, y es donde las autoridades internacionales, insisto, porque no nada más es México, no nada más mexicanos están involucrados en esta situación, no nada más políticos ni empresarios mexicanos, sino personajes pues de talla internacional, inclusive ídolos del fútbol internacional, están o podrían estar involucrados en esta situación, Meritzi. Contador, ¿qué consecuencias son las que trae a México, primero que nada, y qué consecuencias les puede traer a ellos el estar realizando este tipo de procedimientos? Porque como decía, pues igual y no realmente es un delito el hecho de que tú tengas tu dinero donde más te convenga, ¿no? Lo inviertas en el lugar donde más te convenga. Sin embargo, como decía, pues puede catalogarse como que están evadiendo sus responsabilidades fiscales en México. Sí, en primer lugar, si se identifica, si se comprueba que sí están evadiendo impuestos, bueno, pues ahí es la consecuencia que ha tenido, es que el Estado mexicano ha dejado de percibir esos ingresos, porque estos empresarios obtuvieron esos ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, y al momento de que la pasan a otros países, con baja tasa impositiva, con una tasa, vamos a decir, del 15% del impuesto sobre la renta, pues quiere decir que se están ahorrando un impuesto importante y que el Estado mexicano está dejando de percibir. Exacto. En primera instancia, ¿no? Bajo ese mismo escenario, pues seguramente que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, pues va a llevar a cabo revisiones exhaustivas, va a poner el dedo sobre el renglón, y yo no dudo realmente, Meritzi,
que haya 2 o 3 personajes del ámbito público, pues que sí se vean en serios problemas, inclusive hasta que se penalicen con la pena corporal, es decir, la cárcel, Maritza. Exacto. Así es. Pues, contador, ¿algo más que quisiera agregar a este tema tan interesante que, como dice, pues salió a la luz recientemente? Bueno, sí, quiero decir que pues es un segmento de élite, empresarios políticos de alto nivel, pero el mensaje que tenemos que entender es que hasta ese grado está llegando la facultad de comprobación de la autoridad. Claro. Y que bueno, si esto podría estar pasándoles a la gente que se supone que es poderosa, pues a nosotros los terrenales, pues sí hay que tener más en orden nuestras cuentas bancarias, nuestra contabilidad, y estar reportando lo que tengamos que reportar, Meritzi, en base a lo que establece la ley, porque finalmente lo que yo siempre le digo al empresario, bueno, si ahorita estás obteniendo ingresos, estás obteniendo una utilidad o ganancia, pues es conveniente que se pague el impuesto que corresponda, ¿no? Claro. Porque el problema es que hoy ganas, hoy tienes ingresos, y el día de mañana, a los 3, 4 años que ya no tienes operaciones, es cuando la Secretaría de Hacienda se da cuenta que no pagaste el impuesto que tendrías que pagar, y es cuando pones en peligro tu patrimonio. Entonces la recomendación es, hay que ser preventivos, como dice comúnmente el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, hay que poner las de nosotros a remojar. Perfecto, contador, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y lo esperamos el próximo martes, si Dios quiere. Con todo gusto, Maritzi. Buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información. ¿Verdad?